Hoy me toca plantar todas estas plantas a maceta de autorriego en sustrato mineral y también en sustrato orgánico, así que lo voy a grabar y lo voy a hacer contigo para enseñarte todos mis trucos. Si te soy sincera, llevo meses queriendo trasplantar muchas de ellas, de hecho este espatifilo diría que años. Lo que pasa es que cada vez que tengo que trasplantar, como lo quiero grabar para enseñarlo en redes sociales y tal, se me va haciendo como bola, voy procrastinando y claro, me he juntado con muchísimas macetas de autorriego, mucha planta por trasplantar y ahora viene el verano y aunque la maceta de autorriego no es 100% infalible, ayuda mogollón a que no se mueran en nuestra ausencia. Y el problema es que aunque tengo todo el material preparado a nivel de sustrato, tengo mogollón de macetas de autorriego, pero si te soy sincera, me han ido llegando y no sé si todas las plantas van a encajar. Ya sabes que, luego te lo contaré más despacio, el tamaño de la maceta es súper importante para el éxito del trasplante. Así que bueno, yo voy a ir haciendo un poco de Tetris, lo voy a ir haciendo contigo y te enseñaré un trasplante de cada tipo, a sustrato mineral, a sustrato orgánico, te hablaré también de sustratos, te dejaré todos los links en la descripción, algunos con descuento por si los quieres y nada. Vamos a ello. Pero antes de nada, me llamo Natalia, soy antigua mataplantas y llevo años creando contenido para que puedas cuidar plantas sin complicaciones. Una de las primeras cosas que tienes que elegir cuando vas a trasplantar a maceta, ya sea de autorriego o no de autorriego, es el tamaño de la nueva maceta. Porque si es demasiado grande, hay muchas plantas y son muy delicadas que probablemente se queden muy estancadas en el crecimiento durante mucho tiempo y hay algunas incluso que les sienta tan mal que pueden no contarlo. De hecho, hay plantas como el espatifilo o la monstera a las que les gusta estar especialmente apretaditas. No te extrañes si a veces las ves en macetas muy pequeñas porque les gusta estar recogiditas. Así que a la pregunta frecuente de ¿y cómo sé yo a qué maceta trasplantar? Yo siempre aconsejo lo mismo, y es que cojáis una de un diámetro, de una talla superior a la maceta en la que ya estaban. Hay veces que si están demasiado apretadas puede ser un poquitito más grande, además es que no siempre coinciden porque no están unificados los tamaños de macetas, pero en general tenéis que hacer algo un poquito coherente, un poquito escalado, no de repente pasarlas a un contenedor gigantesco. Te voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero seguro que lo vas a entender. ¿Qué pasa? Que si yo de repente la paso a esta maceta de autorriego, que en realidad el insert es un poco más pequeño, ¿veis? De la maceta, pero bueno, me da igual. ¿Veis que el cambio es no el doble, pero casi? Esto sería una exageración y probablemente este espatifilo no lo contaría. Así que voy a coger una de tamaño intermedio entre la grande que te he enseñado y la pequeña, que es esto. ¿Ves? Aunque parezca mucho más grande, la realidad es que no lo es porque, ¿ves? Aquí realmente el insert no tiene todo el diámetro disponible, sino que esta parte, que es donde está el indicador de riego, quita un poquito de diámetro. Así que yo creo que este tamaño va a ser el justo. Esta va con esta maceta. Ahora vamos con el tema de los sustratos, que también tienes un monográfico en mi perfil sobre sustrato mineral, así que si lo quieres ver, ahí te doy toda la información, pero te voy a contar aquí lo que voy a usar en principio, porque bueno, yo voy haciendo pedido, voy haciendo acopio y lo que tengo, pues es lo que tengo. Por un lado tenemos el sustrato mineral, que son estas piedrecitas, hay gente que lo conoce como lechuza pon, que es la marca comercial de lechuza, este es de la marca Sibotánica, que es el que yo suelo utilizar, pero la marca Sibotánica, que es donde yo suelo comprar, además vende ya mezclas hechas más o menos por tipo de planta. Si no encuentras el tipo de planta dentro de sus sustratos, tiene un listado gigantesco donde puedes decir, ahora te enseño un ejemplo, pues quiero trasplantar la pilea, no tienen un sustrato que se llame para pileas, pero ellos te dicen de los nuestros, el que tienes que utilizar para la pilea es el del Syngonium. Luego también tengo este sustrato hecho para ollas, tengo dos ollas, pero tengo una especialmente a la que adoro y la voy a trasplantar con este sustrato y a maceta de autorriego. Aquí la tienes, entenderás por qué la adoro, es en teoría, la olla carnosa, compacta, variegada, está en un sustrato horroroso, no sé ni cómo ha durado todos estos meses bien, y aunque tengas dudas de si puede estar en maceta de autorriego o no, la respuesta es sí y te lo voy a demostrar. Y por último, otro que siempre les compro y siempre tengo de sobra en casa, que es el sustrato para aroides. Lo puedes utilizar para un montón de cosas porque para mí es como su sustrato más versátil. Pueden tener algunos específicos, pues por ejemplo para la olla y tal, de hecho tienen para bonsáis, para suculentas, tienen un montón de sustratos ya hechos por tipo de planta o por género o por familia, pero si tienes dudas y no sabes cuál comprar o si quieres tener uno para en general casi todos los trasplantes, este es bastante versátil. Y ahora lo que voy a hacer es emparejar a cada planta con la maceta en la que puede ir, las voy a dejar preparadas, que para eso he montado todo este bochinche con el plástico, porque yo las lío pardas cuando trasplanto y lo lleno todo de tierra. Y te voy a enseñar un trasplante de cada tipo. Bueno, como ya me temía que iba a pasar, todas esas macetas son demasiado grandes, así que creo que la conclusión de todo esto es que necesito plantas más grandes. Lo primero que tenemos que hacer es montar la maceta de autorriego, montar el insert que va a ir dentro del macetero. Lo primero es montar el indicador. Ahora aquí tienes que meter esta bolita, encima de la bolita el indicador con la parte plana por abajo, ahora encima metes este tubo y luego por último el capuchón.
y más o menos queda de esta guisa. Cuando reguemos el indicador subirá hasta el máximo. Y por último hay que ponerle esta pequeña pieza que va a ser la que encaje en el insert. Y ahora esto se pone por el agujero y se engancha en esta pestañita que ves ahí, ¿ves? Pues ahí hay que engancharla. Ahora ha hecho clac. ¿Veis? Pues ya estaría. Uno de los mayores miedos al trasplantar es si tocamos mucho las raíces o no, porque luego puedan sufrir el shock del trasplante. Las plantas ya sabéis que en la naturaleza no se trasplantan, al menos el 99,9% de ellas, con lo cual no están acostumbradas, no es algo que les guste especialmente. Pero tienes que saber que hay plantas que son mucho más duras al trasplante. En mi experiencia, y aunque esto no es una regla general al 100%, cuanto más gorda es la raíz, tiene sentido, más fuerte es y menos se rompe cuando la manipulamos y probablemente la planta menos se resienta. Por ejemplo, las begonias, las marantas, el espatifilo tiene las raíces un poco más gordas, pero bueno, también las tiene finas, son plantas que suelen sufrir el shock del trasplante y normalmente después del trasplante hay que dejarlas un tiempo, aunque las veamos mustias, hasta que recuperan un poco la vitalidad. Hay otras plantas como la monstera, la alocasia, te hablo de mi experiencia siempre, incluso el anturio, estaba viendo la diefenbachia, la pilea, aunque la pilea sí que tiene las raíces finitas, que no se suelen resentir mucho. Vas a ver que probablemente haya un tiempín que no saque hojas, bueno, pues porque se está haciendo un poco a su nuevo hogar, pero en general no son plantas que sufran tanto. Entonces, cuando la vais a pasar a sustrato orgánico también, es decir, estaba en sustrato orgánico y va a sustrato orgánico, tenéis dos opciones. Podéis intentar no tocar mucho las raíces o podéis dejar las raíces lo más limpias posibles para pasarlas a sustrato. Yo no soy demasiado partidaria de toquetearlas demasiado, pero todo lo que caiga fácilmente quitarlo. De hecho, mira lo que está pasando aquí. ¿Ves? Yo simplemente con hacer un poco así, el sustrato va cayendo solo. Y tengo que decir que aunque las raíces, bueno, hay un poco de todo, no están demasiado allá, pero bueno, están blanquitas, es verdad que la planta necesita un riego y todo lo que salga fácilmente, yo sin romper, lo voy a ir sacando. Bueno, pues para pasar a sustrato orgánico yo la voy a dejar tal que así. Todavía tiene restos del sustrato anterior, pero son poquitos. No quiero cargarme más raíces, que tengo que decir que alguna he roto, pero es que las pobres estaban hechas polvo. Voy a dejar así la planta y la voy a pasar directamente a sustrato orgánico. Por favor, ojo a cómo me he puesto ya todo el pantalón. Si es que cuando os digo que soy un desastre, es que soy un desastre. Vale, entonces, primer paso, siempre poner en el fondo de la maceta una capa de sustrato. Hay gente que pone sustrato mineral, yo pongo directamente el mismo sustrato que vaya a usar. En este caso, que es orgánico, pues orgánico. Es como una camita, la idea es que la planta no caiga directamente sobre los agujeros que luego van a ir al agua en el autorriego, ¿vale? Siempre dejar como un colchoncito para que esté ahí apoyada. Y ahora ya solo queda poner la planta, como más o menos podamos, y rellenar con más sustrato. Que me diréis, Natalia, ¿y no lo podías hacer con una pala? Pues sí, pero no tengo paciencia. Y yo más o menos lo dejo así. Hay otra pregunta súper frecuente que es si hay que apretar mucho. Apretar mucho no, porque no vamos a comprimir tantísimo las raíces. Al final las raíces también tienen que respirar. Pero es cierto que una vez que reguemos, me da igual que reguemos por arriba y que todo el sustrato baje con el agua, que reguemos por abajo, se cale todo y baje con el peso del agua. Es verdad que el sustrato tiende a caer, ¿vale? Entonces a mí me gusta, siempre cuando trasplanto, dar una serie de golpecitos, porque con estos golpecitos de manera natural el sustrato se va a ir colocando, va a ir ocupando huequecitos y así vamos a ocupar o vamos a llenar todo el espacio libre, pero sin ahogar y sin apelmazar a las raíces. Y así quedaría el trasplante de la monstera mínima, que yo ya pondría en su macetero y luego regaría, pero al final del vídeo te explico cómo las riego y con qué las riego. Bueno, vamos a hacer ahora nuestro primer trasplante a sustrato mineral y lo vamos a hacer con esta alocasia que tiene esta hoja un poco pocha, me da un poco de manía verlas así, pero fijaros, tiene ya un brotecito, así que no está tan mal la alocasia. Entonces, como siempre, cuando tenemos cualquier planta es sacar el cepellón de la maceta y en este caso lo que sí que es verdad es que nos va a tocar limpiar muchísimo el sustrato para dejarlo lo más limpio posible del sustrato orgánico que traía. Lo bueno de hacer esto en las alocasias es que ya sabéis que podemos encontrarnos cormos en el camino y que los cormos son nuevas alocasias. De hecho, aquí tenéis uno de ellos, fijaros. Esto, si queréis que os cuente en un vídeo largo cómo propagar alocasias a través de cormos, me lo decís y os lo hago. Por el momento sacamos uno, aquí fijaros hay otro, son como patatillas, ¿veis? Bueno, fijaros qué limpias quedan las raíces, hay quien las pasaría por agua ahora,
A mí por agua no me gusta pasarlas cuando se limpian tan fácilmente. Si quedara mucha tierra por aquí enganchada a las raíces, porque fueran muy finas o porque la tierra estuviera muy pegada, lo podéis poner debajo del grifo o incluso meter en una palangana con agua y masajear suavemente. Pero en este caso, esta alocasia ha salido también, que la voy a plantar directamente en sustrato mineral. Y ahora vamos a seguir el mismo proceso que con el resto de las plantas. Es decir, lo primero, poner una capita de sustrato mineral que cubra el fondo de la maceta. De hecho, voy a hacer un poco el ejercicio de medir y podríamos poner un poquito más. Vale, ahora sí, y esto es tan fácil y tan limpio como apoyar aquí la planta así de fácil y en tiempo récord he pasado mi alocasia a sustrato mineral. La alocasia se queda también en su macetero y al final del vídeo te explico cómo la riego. Bueno, fijaros cómo está el espatifilo, qué raíces gorditas, duritas, están muy húmedas, por eso están de este color, pero mirad cómo está, con razón llevaba yo más de un año ya queriendo trasplantar. ¿Y por qué no lo voy a pasar a sustrato mineral? Que podría hacerlo, porque esta es una de esas plantas que no lleva nada bien el trasplante, se ponen muy mustias, es verdad que con el tiempo se pueden recuperar, pero no me apetece manipular las raíces y para el sustrato mineral hace falta quitar sustrato antiguo, entonces la voy a pasar tal cual a la maceta, tal y como os he enseñado antes, poniendo una camita, pero sin tocar nada del sustrato que hay aquí. La voy a pasar tal cual, voy a rellenar con más sustrato y se acabó. Bueno, y ahora vamos al trasplante de una planta también complicada o dramática como es la begonia, y donde dije digo, porque la iba a pasar a PON, toda convencida, pero es que fíjate cómo están las raíces. ¿Tú las ves? Porque yo no. Mira cómo son de finas. Son hilitos. He intentado meterle mano al sustrato y no puedo. O sea, como siga masajeando o siga tirando de él, me voy a quedar con la planta sin raíces. Así que lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho con el espatifilo. La voy a pasar a su maceta de autorriego. Voy a rellenar los bordes con sustrato. No sé si tengo suficiente. Creo que voy a utilizar el sustrato de Syngonios y me voy a quedar tan ancha, porque este sustrato, que es en el que venía de tienda, la compré el año pasado, la verdad es que está perfecto y prefiero no tocarla para ver si no le cuesta mucho, porque fijaros que tiene hasta florecitas y me da bastante pena. Bueno, pues ya las puedo dar todas por trasplantadas, voy a recoger todo este desastre y os enseño el último paso, que sería regar y todo lo que le echo al agua. Bueno, ahora que está ya todo trasplantado, toca el momento de regar, porque muchas estaban secas y otras están en sustrato mineral que de base no tienen nada de agua, entonces siempre me gusta dejarlas con el depósito lleno o casi lleno. Y aquí va mi último truco y definitivo para rematar bien los trasplantes. Ojo, esto no quiere decir que sea súper infalible, pero les ayuda mogollón. Y es añadir al riego aminoácidos. Yo utilizo este Superbit, que son de GESI, son vitaminas más aminoácidos, y los aminoácidos tienen muchas propiedades para las plantas, pero para mí la más importante, sobre todo en este caso, es que en momentos de estrés hídrico, de estrés térmico o de estrés en general, como puede ser un trasplante, protegen muchísimo a la planta, ¿vale? Entonces siempre le van a ayudar. Yo ya os digo que utilizo la marca de GESI, que también es la del fertilizante que uso, que también lo voy a poner en el agua de riego. La marca GESI realmente la podéis encontrar a través de distribuidores, ellos no venden en su página web. Entonces yo, como tengo descuento en Plant Scrapper, que vende sus productos, os voy a dejar los links con mi código de descuento por si lo queréis usar, pero realmente podéis comprar sus productos en muchísimas páginas. Y lo bueno del Superbit es que, aunque pueda parecer caro, hay que tener en cuenta que hay que echar una gotita, una de esto tan pequeño, para hasta 5 litros de agua de riego, ¿vale? Yo tengo esta regadera, que tendrá lo que tenga, no me lo sé de memoria, le pongo una gotita y con esto suficiente. Y el segundo es digamos, su fertilizante para plantas verdes. GESI tiene mogollón de productos. Yo hay veces que utilizo otras veces que utilizo uno que tiene en orgánico. Bueno, podéis utilizar el que queráis. A mí en general GESI me da bastante confianza, ¿vale? Esta pipeta se puede comprar también por nada, creo que es €1 en Plant Scrapper. Y con esto podéis medir lo que echáis, ¿vale? Y ahora lo ponéis aquí y removéis. Y ya por último solo quedaría regar las plantas, que hay muchas veces que me preguntáis si se riegan por arriba, se riegan por abajo. Yo normalmente siempre riego por abajo, es decir, por el depósito, ¿vale? Vais echando aquí agua hasta que el indicador suba hasta un poquito más abajo del máximo. Intentad que no suba demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando el sustrato mineral que usáis es el de la marca Lechuza,
como ese sustrato trae fertilizante para 6 meses incluido, ellos recomiendan regar por arriba esos 6 meses para que el fertilizante se vaya deshaciendo, es un fertilizante sólido. Entonces, como no es el caso del de Sibotánica, a mí personalmente me gusta echarlo aquí y que poco a poco el indicador vaya subiendo. Deciros que el indicador tarda un pelín en subir, ¿vale? Entonces, ir haciéndolo despacio, ir dándole un poquito de tiempo para que suba. También os digo que si queréis regar por arriba no hay ningún problema, lo único eso, ir dándole poco a poco tiempo para que el agua vaya cayendo y el indicador os diga cuándo tenéis que parar. Bueno, pues todo el trabajo hecho, ya solo me queda colocarlas y recuerda que si te ha gustado el vídeo déjame un like para que lo sepa. Si quieres que te haga contenidos específicos déjamelo en comentarios para que yo lo pueda ver y coger ideas y recuerda suscribirte para cuidar plantas sin complicaciones.